Hoy el Eterno nos llama a caminar por la senda antigua. La Biblia es el universo de palabras de Dios. Todo el conocimiento académico, científico, espiritual y artístico está allí en la Biblia. Es el ADN de la humanidad. Es la calle real del Dios vivo que conduce directo al saber. Billones y billones de información nos serán revelados. Dimensiones insospechadas y profundidades jamás concebidas son las que están en su palabra creativa, en su esencia verbal, en su substancia. Los códigos bíblicos, creados por la propia mano del Eterno, son su instrumento y su marca para los tiempos del fin. Bueno, estamos a escasamente poquito menos de 4 meses de que suceda el terremoto en Nueva York, que ha sido anunciado en los códigos de la Biblia. Nuestro interés es que la gente que va a ver este video no crea, sino que indague diligentemente, especialmente aquellos que viven en Nueva York. Y cuando usted se dé cuenta, si usted no vive en Nueva York, sobre esta noticia, sobre de este terremoto que sucederá el 31 de julio del 2006, más bien la fecha ha sido dada en hebreo. En el calendario hebreo es el 6 del mes de Ab del año 5766. Si usted no vive en Nueva York, por favor, le sugerimos respetuosamente que no tome la decisión por los que viven en Nueva York, que sean ellos los que indaguen diligentemente si este conocimiento va a significar alguna advertencia real para ellos. Así que insistimos en que cualquier persona que se comunique que comunique este conocimiento a Nueva York, o si no lo hace por medio de nuestras páginas web, que tenemos una página web totalmente en inglés. Bueno, en días pasados habíamos hablado sobre un número que me había sido dado. El número es 1422351. Ligado a ese número aparece todo el conocimiento y las instrucciones claras y precisas, concordantes, para, dándole seguimiento y haciendo lo que esas instrucciones dicen, pude obtener esta revelación sobre el terremoto en Nueva York. Esta revelación sobre el terremoto en Nueva York me fue dada primeramente en un sueño, y después vino la revelación en los códigos de la Biblia. ¿Por qué es que hablo de una revelación? Mire, es muy simple. Supongamos que el universo se hiciera en un solo plano, estuviera hecho en un solo plano, es decir, el universo plano. ¿Cómo haríamos para distinguir las constelaciones? Quizá el Sol sí, porque el Sol se ve de manera totalmente diferente, pero en la multitud de esas estrellas, los millones, billones de estrellas que hay, ¿cómo haríamos para distinguir una constelación si todo estuviera en un solo plano? Pues eso mismo sucede con los códigos bíblicos. Los códigos bíblicos, todo está en un solo plano. Entonces se necesita de ciertas claves que solo el Eterno conoce y que solo el Eterno ha dado. ¿Alguien duda de que el Eterno tiene la capacidad, o tiene la capacidad de haberse leído la Tanaj o la Torá en todas las dimensiones habidas y por haber? Desde luego que no. Desde luego que no. Entonces, esto es un conocimiento real. Aquí, si yo digo terremoto, Rush, en New York, el 6 en 1 hora, usted eso lo puede verificar en los códigos bíblicos.
sin lugar a duda lo puede verificar, ¿verdad? Y ahí dice lo que yo estoy diciendo. Aquí dice 6 del mes de Ab del año 5766. Ahí dice. O sea, es una información verificable. No se ha movido una sola letra del lugar en donde está. No se ha falsificado nada, y toda la doctrina y hasta los detractores de los códigos bíblicos dicen que es correcto, que ahí existe el conocimiento que existe. Entonces, nadie está cuestionando si eso es cierto o no es cierto. Lo que se está cuestionando es si este conocimiento tiene alguna proyección estadística, o sea, si tiene alguna validez estadística. Y en eso es lo que han dicho. Bueno, han valorado que no, que toda esta información se produzca o no se produzca. Unos hablan de el Yahoo Reeves habla de que son una posibilidad en 1.000.000, otros dicen que es una posibilidad en 50 cuatrillones, y otros dicen que no, que es un 3%, y etc. En eso han estado discutiendo. Incluso en internet aparece una lista de una serie de científicos, matemáticos, estadísticos, físicos, etcétera, que dicen que afirman que esto no es real. No es la firma de los científicos lo que dice que es real, es lo que va a pasar. No, muchos también dicen que el futuro no se puede anunciar, razón por la cual hablamos de revelación, que los códigos bíblicos no sirven para anunciar el futuro. Sin embargo, pues aquí tenemos una revelación que Dios comunica al hombre diciéndole va a pasar esto. Y no solo Diego Álvarez está diciendo esto en los códigos bíblicos. Si usted ha leído un libro que se llama La Visión, de David Wilkerson, que fue escrito hace 33 años, él habla de un gran terremoto en Nueva York, en Estados Unidos, perdón, el terremoto más grande que ha sucedido sobre la faz de la Tierra. También en ese mismo libro David Wilkerson habla de que ese terremoto, que es sumamente interesante, que ese terremoto va a ser el terremoto más documentado de toda la historia. Dice David Wilkerson que las cámaras lo filmarán durante 24 horas. ¿Cómo es que ese terremoto va a ser el terremoto más documentado de toda la historia? Pues solamente que lo estén esperando. Cámaras, helicópteros con cámaras en todos los edificios claves de los estados de Nueva York van a estar esperando el terremoto. Por eso es que va a ser el terremoto más documentado de toda la historia. Porque, de otra forma, lo que vamos a documentar son las consecuencias del terremoto, no el terremoto propiamente en sí. Solo sabiendo la fecha del terremoto y la hora del terremoto, lo vamos a estar esperando. Y por eso va a ser el terremoto más documentado. También habla el pastor David Wilkerson de que este terremoto no sucederá en un lugar, no sucederá en un lugar que se conoce como un lugar sísmico. Es más, él habla de California, dice que él no cree que sea en California, sino más bien será en un lugar que nunca se ha conocido como una zona sísmica. En 1992 también David Wilkerson habla de la destrucción y el incendio total de Nueva York en todos sus condados, no solo Manhattan, y además habla de que el Times Square arderá. Todo eso salió en los códigos bíblicos también, todo eso. Y por último, David Wilkerson nos habla de que él cree que Wall Street
y Nueva York son la actual Babilonia, o Babel, más bien Babel. Bueno, y después hay otros autores como Samuel Doctoria, que dice que va a haber un terremoto en Nueva York. Hay otros Tom Hess. Tom Hess habla, él tiene un ministerio de oración y de súplica y de intersección por los judíos que viven en Nueva York. Él dice que pasaron horas, muchas horas, orando en la ciudad de Nueva York para que viniera para que viniera un arrepentimiento y para que los judíos, así textualmente, salgan de Nueva York antes que venga la destrucción. Tom Hess enfoca, él escribe un libro, Deja salir a mi pueblo, enfoca este acontecimiento para que sean los judíos de Nueva York los que salgan. También, bueno, y hay un sinnúmero de otras personas que han profetizado o han hablado sobre este terremoto. Entonces, nunca me he metido y ni me he querido meter en esta discusión de los científicos de que esto no tiene ninguna importancia estadística, porque recuerden, o más bien les digo que de acuerdo con lo que dice el científico matemático y estadístico Eliyahu Rives, especialista en la teoría del grupo de la física cuántica, nosotros estamos buscando en matrices bidimensionales, pero podemos buscar entre 3 y 4 niveles más de profundidad. Y eso es lo que nosotros tenemos. Hemos podido acceder a nuevos niveles de información. Entonces, los científicos están peleando o cuestionando si esta información que salió, porque aún no se conocen esos niveles, es válida o no es válida estadísticamente hablando. Eliyahu Rives calcula que en los códigos bíblicos podríamos estar hablando de una información de unos 22 billones de datos. Esto es, si hiciéramos un libro de 250 páginas a 3 columnas, estaríamos hablando de una enciclopedia que tendría 11.500 kilómetros de largo. 3 columnas de 250 páginas son 22 millones de datos. Por eso decimos, este es el ADN de la humanidad. Aquí está todo. Todo lo que fue, es y será hasta el fin de la eternidad se encuentra aquí, sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿por qué es que no me he metido yo concretamente a esta discusión? Muy simple y sencillo. Porque resulta, y así está comprobado, ahí hemos encontrado información prácticamente de todo. Hemos encontrado información sobre el huracán Mitch, hemos encontrado información, bueno, más bien se había encontrado información sobre la muerte de la princesa Diana, sobre el asesinato de John Kennedy, sobre el cometa Shoemaker-Levy, sobre los hermanos Wright, en fin, sobre Albert Einstein, sobre todo se ha encontrado, sobre el atentado terrorista en Oklahoma, Timothy McVeigh, recientemente el accidente en el Columbia, en el transbordador del Columbia, se encontró información y ahí mismo se ha encontrado información de todo tipo. Ahora, no me he metido a analizar esta información y a cuestionar esto que dicen los científicos porque ellos desconocen que existen otros niveles de información. Entonces, quiero aclarar algo muy importante. Resulta ser que esos dos
22 billones de datos, que serían una enciclopedia de 11.500 kilómetros, es apenas el índice del libro, el directorio del disco duro, para hablar en términos computacionales. Esos 22. Lo que sucede es que estamos hablando de un exquisito índice que es interactivo y muy inteligente. Entonces ahí se encuentra la información, pero y da un resultado. Vamos a decir, en este segundo plano, entendiendo que el primer plano es el que todos vemos en la Torá y en la Tanakh, lo que nosotros estamos acostumbrados a leer. El segundo plano es el índice, y estaríamos hablando de un tercer plano o nivel, que sería lo que nosotros nos ha sido revelado, porque lo hemos descubierto nosotros por nuestros propios medios. Entonces, fíjense, aquí tengo un libro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los científicos? Cogieron el índice, ¿verdad? Cogieron el índice, botaron el contenido y se pusieron a pelear en el índice. Eso es lo que hicieron los científicos. Por esa razón no me he metido, porque ellos desconocen otros niveles. Y estos niveles van a hacer que toda la información que han dado quede obsoleta, quede inservible, porque ellos han estado tratando de mostrar que los códigos bíblicos no tienen ninguna importancia, pero a nivel del índice. Dígame, ¿quién puede coger el índice de un libro y juzgar el libro sin leerlo? Y eso es lo que ha pasado. El libro todavía ni siquiera se está comenzando a abrir apenas. ¿Ve? Eso es lo que ha pasado. Bueno, entonces vamos a comenzar, después de esta breve explicación, a contar paso a paso. Vamos a hacer eso. Vamos a ir contando paso a paso. Yo dije, recibí instrucciones precisas, claras y precisas. La primera instrucción que yo recibí, más bien, lo primero que nosotros hicimos fue buscar, este es el libro que hemos escrito, Terremoto Extremo, en Nueva York, donde está detalle a detalle. Aquí es un libro que solamente habla de muestra. Algunos me han dicho que ha sido escrito como un método científico, en donde mostramos los pasos que hemos seguido, lo que hemos leído, simple y sencillamente eso. Y no hemos mostrado nuestra opinión, a excepción del último capítulo. Así que nosotros aquí encontramos, como les había dicho, en el libro de Isaías, lo que yo llamo la matriz del número. En el libro de Isaías encontramos el número 1422351 que habíamos dicho. Y pegado a ese número encontramos nosotros un documento, más bien una frase, ¿verdad? Una frase que dice, vamos a ver, esta frase dice, esta frase fue traducida como mano extendida con regalo abundante, gran estremecimiento. Esta frase que está ligada a este número, que hemos dicho, a este número que nos fue revelado. Mano extendida con regalo abundante, gran estremecimiento. Bueno, hasta ahí todo iba bien. Pero sucede que nosotros recibimos, ligado a este número, y estas matrices aquí las vamos a ir revisando, ligado a este número, una frase que dice, enseña la gran revelación y corta la calle real de la salud, ¿verdad? Y antes habíamos recibido otra frase que dice, presta atención a la extremidad del corchete, es tu maná. Entonces, con base en esas dos frases,
tenemos dos instrucciones. Enseña la gran revelación. Más bien, enseña la gran revelación y corta la calle real. Instrucción tras instrucción. Nosotros habíamos recibido en los códigos bíblicos, ligado a este número, donde está todo el diseño de cómo funcionan los códigos bíblicos, habíamos recibido otra instrucción que nos habla de el corchete, dice, es la calle real, y la calle real es el corchete. Entonces, vamos a repasar que siguiendo un modelo de la aplicación de un procedimiento para descodificar información genética llamado puntas de traslape, nosotros habíamos visualizado, cuando nosotros vimos, con solo que nosotros vimos el diagrama, el diseño, el gráfico de este puntas de traslape, nos dimos cuenta que podíamos aplicar este mismo procedimiento al procedimiento de la descodificación bíblica. ¿Por qué es que nosotros podemos aplicar un procedimiento de la descodificación bíblica, más bien de la descodificación genética, a la descodificación bíblica? Porque el mismo que diseñó el sistema de los códigos bíblicos también diseñó el sistema del genoma humano. Con su propia mano, así lo hemos leído, el Eterno diseñó la táctica de la secuencia en el corchete. Entonces, primeramente tenemos que aplicar este conocimiento, aplicamos este conocimiento a los códigos de la Biblia. Entonces, nosotros vamos a imaginarnos como un caramelo que tiene dos puntas. Nosotros tomamos, el caramelo es el número de identificación o el número clave, el número, la llave que abre el conocimiento de los códigos de la Biblia para los tiempos de fin. Y vamos a imaginar que en cada uno de los extremos hay un código, unas letras que también son de 7 dígitos, igual que el número, 7 dígitos y 7 dígitos. Entonces, esto es lo que nosotros tomamos, que está ligado al número de cédula o al número clave. Y esto es lo que procedimos a hacer. Entonces, el Señor le cambia el nombre y pasa de llamarlo puntas de traslape a llamarlo corchete. Entonces, el corchete es un gancho. ¿Sí? Incluso en la Biblia existe el corchete, es lo que unía las cortinas del templo. Estaban colgando las cortinas del templo. También tiene una connotación musical. Corchete tiene una connotación musical, lo cual no me extraña, porque hemos recibido la revelación que en la Torá hay música. Y si estamos hablando de que todo el diseño está hecho en patrones de 7 y de 9, pues también podemos encontrar música celestial. Entonces, el corchete, entonces nosotros leímos una frase que dice que el corchete que une las partes aisladas. Pues ahí es donde se encuentra la información para nosotros poder leer. Entonces, la primera instrucción dice: enseña la gran revelación y corta la calle real de la sanidad. ¿Qué es la calle real? Entonces, lógicamente, ya habíamos dicho, otra instrucción decía, como el glosario, la calle real es el corchete. Entonces, enseña la gran revelación y corta la calle real de la sanidad. En hebreo, todas las letras, además de esto, tienen un significado. Y el significado de la letra que está en el extremo del corchete es
una letra nun y el significado es sanidad. Entonces yo debía cortar más bien el corchete de la sanidad. Y eso es lo que hice, cortar, o sea, tomar las letras y comenzar a leer lo que el Señor tenía para ser revelado. Al leer esta parte de la calle real de la sanidad y cortar el corchete, la primera palabra que encontramos fue rash, en hebreo terremoto. Entonces, cuando yo corto la calle real el corchete de la sanidad, que así lo llamó el Señor, ya no se llama puntas de tralape, se llama corchete. Cuando yo corto el corchete, lo primero que leo es terremoto. Y entonces digo, bueno, el único terremoto que yo estoy esperando es el terremoto de Nueva York. Y me voy al extremo del corchete. Hasta, por cierto, otra instrucción que había leído decía, presta atención a la extremidad del corchete, es tu maná. Y me voy a la extremidad del corchete y tenemos las dos letras, la letra nun y la letra iot, que es la abreviatura clásica, típica y cuestionable de Nueva York. Entonces ya tenía terremoto Nueva York. Y las otras palabras que quedaba, la otra letra era de acuerdo y la otra era aguas. Entonces se leía una frase completa que decía, Nueva York de acuerdo con el terremoto en las aguas. Ajá. Y eso entonces constituyó la primera clave para poder. Bueno, entonces, repasando, porque a veces la explicación de este conocimiento entiendo que se vuelve un poco árida. Entonces, primeramente, nosotros localizamos el número. Este número estaba en Isaías. A partir de Isaías 14, cada 1992 letras equidistantes. Después recibimos el conocimiento de que pegado a este número también en otras equidistancias estaban las instrucciones precisas. ¿Qué tienes que explorar? ¿Qué tienes que buscar? ¿Qué tienes que hacer? Haga esto, corte aquí. Y yo lo único que yo hice fue seguir esas instrucciones. Fíjense en la extremidad del corchete, el corchete que une las partes aisladas, cambiándole el nombre de puntas de tralape al corchete, de puntas de tralape al corchete. Y fíjense que incluso lo primero que leímos fue exactamente eso, el corchete que une las partes aisladas. Es decir, el instrumento que va a hacer que toda esta información se pueda leer como un libro. Ese es el corchete. O sea, hay un libro debajo del libro. Y fíjense que entonces nosotros leímos lo del corchete, y el diccionario de la Real Academia Española lo define, entre otras, como signo que puesto ya sea vertical o horizontalmente abraza dos o más guarismos, palabras o renglones en lo manuscrito o en lo impreso. Signo que puesto verticalmente, horizontalmente, y es exactamente lo que andábamos buscando. Entonces tenemos la primera matriz, que es la matriz del número a 1992, letras de distancia. Pegado a esa matriz, en lo que nosotros llamamos el corchete, que lo he tratado de explicar de diferentes maneras, está lo que se refiere a la clave del terremoto. Y es que tenemos que tener presente algo muy, muy importante. No es como Diego Álvarez o aquella persona o aquella otra, fulano o Rips o cualquiera persona quiere buscar la información. Es como el Señor la tiene guardada. El Señor tiene guardada la información de un modo muy especial. Entonces, si usted busca, por ejemplo, vamos a ver, clonación. Usted pone la palabra clonación en hebreo, la busca y la va a encontrar en la máquina. Eso definitivamente va a aparecer ahí, la palabra clonación. Pero puede ser que el Señor la tenga de otra manera. Por ejemplo, nosotros leímos una frase: del varón que yace acostado ustedes harán una fertilización. Es decir, ese es un modo de definir la clonación.
Entonces, las frases claves también tienen que ser dadas. Y por eso es que yo hablaba de una revelación, poniendo el ejemplo de que el universo fuera total y absolutamente plano, ¿cómo podríamos ver las constelaciones? Aquí estamos ante una información que aparentemente es plana, pero que tiene muchas dimensiones. Y para buscar esas dimensiones, nosotros necesitamos de una revelación. Es decir, los códigos bíblicos contienen una alta dosis de revelación. Ahora, para ir al índice es como buscar en internet, cualquiera puede ir a buscar. De una manera u otra manera usted puede ir a buscar la información, pero mucha información no es revelada. Y al no ser revelada, entonces usted puede inducir errores. Y eso es lo que a muchos les ha pasado, que buscan, leen y creen que eso tiene que ver, pero no tienen las claves, no tienen la revelación, y por eso la información no es corriente ni llega a ser realidad. Bueno, entonces, la frase clave de 7 dígitos que el Señor nos dio estaba ligada a ese número, o sea, pegada a ese número está la frase clave. Entonces, la frase clave es New York, a causa del terremoto en las aguas, es decir, está hablando de que Nueva York va a quedar totalmente en las aguas, o sea, inundado. Y una vez que usted y que encontramos nosotros, de acuerdo con las instrucciones que hemos enseñado, una vez que nosotros encontramos la frase clave, lo que seguía, lógicamente, era buscar la fecha. Entonces yo tomo esa frase clave, se la doy a la computadora del programa que es hecho en Israel. Este programa se lo doy a la computadora, esta frase clave, que ya es única, ya es una frase revelada. No es, yo no busqué terremoto en Nueva York. Es más, antes, después de que yo recibí el sueño, yo sí comencé a buscar, porque yo comencé a buscar edificio Empire State, edificio Nueva York, y comencé a buscar, y la verdad es que no pude encontrar nada, porque no tenía esa frase clave, que al final resultó estar ligada al número clave que nos dio, el 1422351. A ese número estaba ligado a esa información. Entonces ahora ya tenemos la frase clave, el modo, la llave, la frase clave, la llave o el modo, cómo es que Dios tiene guardada esa información y cómo es que Dios va guiando a la persona para que vaya encontrando la información que Él mismo está mostrando. Porque yo no estoy buscando información sobre el terremoto, yo no estaba buscando información sobre el terremoto en Nueva York ni nada que se le parezca, sino que fue a través de un sueño, a través de una revelación, que fui guiado a encontrar toda esta información, que al final resultó ser esta gran matriz, que también vamos a explicar aquí. Entonces, una vez que yo localicé, entonces le di diferentes años y comencé a poner, esto fue hace 3 años más o menos, 3 o 4 años, y comencé a poner 10 años puse. Y entonces cogí esa frase clave y la ligué con un año. Cogí otra frase clave con el 5763, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y el 5780. Y entonces la mejor opción fue la de 5766. La del año fue 5766, que hasta por cierto la encontré a 43.890 letras equidistantes. Entonces encontré ese año, y exactamente encima del año, comenzó a aparecer, primero estaba rodeada de 6 y comenzó a aparecer el mes de Ab, porque una vez que yo obtuve el año, comencé a buscar todos los meses. Como el mes de Ab era el más pequeño, lo dejé de último, y mi sorpresa fue que el mes de Ab estaba encima del año. Encima del año exactamente estaba el mes de Ab, que aparece varias veces, creo que 8 veces, sí, 6 y 8 veces aparece el 6 de Ab, y también apareció relacionado en forma de cruz.
Y curiosamente, y esto es una norma que se ha estado estableciendo, que el Señor ha estado estableciendo, el número 6 sale del nombre del Eterno. O sea, tenemos la Yod, Hei, Vav, Hei, y la Vav es también un número, y ese número comienza a formar el 6 de Ab. Así que del mismo número, de la misma letra Vav, del nombre del Eterno, también sale el 6 de Ab. Y así fuimos, y después vimos que la información estaba rodeada por 6, y así obtuvimos entonces la fecha precisa, 6 de Ab del año 5766. En esa misma matriz también aparece día segundo, que para el judaísmo es el lunes, para nosotros es el lunes, para el judaísmo es el día segundo. Aparece gran ciudad, y aparece Estados Unidos de América, o sea, las tierras del pacto. Aparece, bueno, Rash, terremoto, y bueno, aparece toda una serie de información que más adelante vamos a ver, especialmente como un llamado al judaísmo. Aparece Mashiach, aparece Mesías más bien, aparece Aliyah, aparece 2 veces, y incluso aparece la palabra acusando a Aliyah, y Mashiach aparece la palabra inmediatamente, aparece una serie de palabras en esa misma matriz que ya indican el motivo, más bien uno de los motivos por los cuales este conocimiento tiene que ver con los judíos que habitan en Nueva York, que entiendo son más de 2 millones, tal vez más, porque viene el cumplimiento profundo de la palabra de Dios, que dice: los recogeré de todas las partes donde los había esparcido. Así que también dentro de esa misma matriz, a 43.890 letras equidistantes, curiosamente aparece también 6 veces la fecha 9 de Ab. Aparece 6 meses entrelazada con el 6 de Ab en forma abreviada. Y sobre esto es lo que me ha estado haciendo pensar mucho, porque la escritura dice que Él cambiará el lamento en gozo. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, si nosotros consideramos que el 9 de Ab, más bien el mes de Ab es el día de duelo del judaísmo, ¿verdad? Tenemos referencia de que los 2 templos fueron destruidos el 9 de Ab. Tenemos referencia de que el día que el Eterno decretó que Moisés no entraría a la tierra prometida fue el 9 de Ab. El día que los judíos sefarditas fueron expulsados de España, el 9 de Ab. En fin, hay una serie de fechas, creo que son como 8 o 9 fechas, que indican duelo, luto para el judaísmo. Y aquí parece referido este 9 de Ab. Entonces, no sé de qué modo, no sé, porque no he podido, no he recibido revelación sobre eso. Tengo el presentimiento en mi corazón de que el 6 de Ab tiene que ver con el 9 de Ab. Quizá hay algún error en la contabilidad de los libros, de los tiempos, y quizá porque la fecha fue dada en hebreo, 6 de Ab, y si usted coge un calendario eso corresponde al 31 de julio de 2006, pero la fecha en hebreo 6 de Ab, quizá ese día no sea 6 de Ab, sino más bien ese día sea 9 de Ab, o tal vez
haya un desfase de 3 días ahí. Y lo que nosotros creíamos que era 6 de Ab, no sea 6 de Ab. Tal vez sea, pues eso es una cosa totalmente ajena a este conocimiento de los códigos bíblicos. Sin embargo, aquí está referido eso. Y no solamente esa referencia, sino que nosotros tenemos otra referencia totalmente expresa que dice más o menos, dice así, el 9 será bello. Que incluso eso está aquí, en la misma matriz, aquí dice el 9 será bello. Regocíjense, regocijarse, ¿verdad? El 6 de Ab apesta. El 6 de Ab apesta o en el fuego. Ahí esa otra expresión donde aparece el día 9. El día 9 también es posible considerarla, es importante considerarla. Bueno, esto hecho este paréntesis, nosotros ya tenemos entonces la palabra, la fecha concreta, el 6 de Ab, y cogemos ahora sí, ya casi tenemos todos los elementos para comenzar la búsqueda sobre el terremoto. Cogemos la máquina y le damos la fecha 6 de mes de Ab del año 5766. Cogemos la máquina y la mezclamos con Rush. Aquí está, perdón. Rush, ¿verdad? Rush, New York. N-Y, New York. Rush. Y curiosamente, esta palabra en hebreo significa estrepitoso, estruendo. ¿Sí? En esto hay mucha precisión. Rush, New York. Entonces, nosotros tomamos la fecha que aquí está claramente, aquí está. 6 del mes de Ab del año 5700, totalmente la fecha completa, porque a veces se utiliza quitar el milenio, entonces no se lee el número 5, es lo mismo que en el calendario gregoriano, cuando nosotros no poníamos el año completo, sino que poníamos años 60, años 61, 62, cuando estábamos en 1900. Ahora también se acostumbra a no poner el 2000, sino que se pone el 2006, ¿verdad? O sea, el 06 nada más como una costumbre, pues ellos también, pero aquí está la fecha completa. Entonces, no existe, imaginémonos que no existe nada de esta información, sino que existe nada más 6 de Ab del año 5766 y terremoto en Nueva York. Esta es la primera información que se nos da. Entonces, solamente esto y esto que está aquí. Y ahí comenzamos nosotros a recibir toda la información y los detalles sobre el terremoto. Ok. Entonces, bueno, no sé si lo habíamos dicho antes, pero voy a repetirlo. Yo no hablo hebreo, sí, ni tampoco hablo inglés. Esto lo digo porque el programa de los códigos bíblicos está en inglés. Sin embargo, con la ayuda del Eterno y su misericordia hemos podido llegar hasta donde hemos podido llegar. Y tengo la impresión, no tengo la certeza, más bien no la impresión, la certeza de que si personas conocedoras del hebreo tomaran esta matriz y comenzaran a estudiar todo lo que ella nos está diciendo, pues los argumentos que ahorita van por más o menos por 180 argumentos, nosotros tenemos 180 datos, vamos a ver cuántos exactamente hay en esta matriz, más bien, perdón, 264 datos es lo que existe. 264, vamos a ver, no, perdón, más bien 185 palabras, frases, oraciones, en fin, datos es lo que existe en esta matriz que habla todos en forma coherente sobre el terremoto. No solamente en forma coherente sobre el terremoto. Entonces, vamos a comenzar por aquí. Imaginémonos esta matriz aquí, donde está, con solo este dato y esto. Y como yo no hablo hebreo, me dice mi
mi esposa. Mira, Diego, no es. Aquí tenemos esta letra, que ahora la reconozco, es una lamet, esta otra letra y esta otra letra. Vea, son iguales a estas otras que están aquí. No ve, se forma como un triángulo. Sí, efectivamente, se forma como un triángulo. Y no vamos a entrar en estos detalles porque eso no es propiamente conocimiento del terremoto, sino más bien es conocimiento de cómo deberíamos organizar esta matriz. Y todo eso salió del triángulo. Hay, qué sé yo, 50 datos solo en ese triángulo, donde dice cuál es la forma de combinar. Entonces, ya buscando en el diccionario, nos damos cuenta que lo que aquí dice es corazón de Babel. Y si lo leemos de derecha a izquierda, también dice corazón de Babel. Y también dice corazón de Bel. Corazón de Bel. O sea, leído para las dos partes. Bueno, entonces comienza un acercamiento entre Nueva York y Babel, entre esos dos términos, Nueva York y Babel. Luego vengo y leo aquí, digo yo, mira, aquí también está otra letra igual, ¿no ve? Voy a leer, y comencé a leer aquí, intuitivamente, entre comillas, intuitivamente, comencé a leer corazón en lo que seguía adelante, hasta que llegué hasta aquí. Entonces esta es una letra nun sofit, una letra nun, nun yod, Nueva York, Nueva York, muerte para Babel. Se formó esa frase. Nueva York, muerte para Babel. Así que al formarse esta frase, nosotros quedamos sorprendidos y solo habíamos leído esta parte. ¿Sí? Imaginémonos solo esta parte aquí que está de rojo, era lo que habíamos leído junto con terremoto en Nueva York y la fecha 6 de abril. Y así fue como fuimos penetrando, leyendo partecitas y que nos habían sido reveladas. Y como lo expresé anteriormente, también nosotros habíamos dicho que habíamos recibido instrucciones, y efectivamente recibimos otra instrucción. Esa instrucción dice ¿cuál es el principio de los principios? El principio de los principios, dice, la red que se dobla. Entonces yo me quedé pensando en eso y dije, la red que se dobla, porque realmente mucha de la información viene en acertijos de Dios. No se extrañe por eso. Apocalipsis dice, aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento, cuente, calcule el número de la bestia, porque es un número de hombre y su número es 666. Si eso no es un acertijo, no sé qué será para usted un acertijo, pero eso es un acertijo de Dios, ¿verdad? Así que también hay mucho acertijo. ¿Por qué es que ocurre esto? Sí, esto ocurre porque por la misma razón que Yeshua nos hablaba en parábolas. ¿Por qué hablaba en parábolas? Bueno, para que entendieran unos y otros no entendieran. ¿Por qué? Porque a unos les estaba dado a entender y a los otros no. Entonces por eso el Señor hablaba en parábolas. ¿Y por qué se codifica toda esta información? Bueno, tenemos Proverbios 22:2 que nos habla de gloria de Dios es encubrir, codificar, guardar su palabra. Eso es lo que dice, guardar su palabra. También se puede decir guardar un asunto, pero la misma palabra para que sirve para asunto, también en hebreo, también sirve para poner palabra. Entonces gloria a Dios es guardar su palabra. Y honra a los reyes es escudriñar su palabra. Entonces se codifica, o sea, se pone la información como una especie de mensajes cifrados para que pueda pasar el sello del tiempo. Y después de eso, entonces el libro
se pueda leer y hacer lo que estamos haciendo. O sea, durante mucho tiempo esta información estuvo guardada, escondida. Y así es como habla el libro de Daniel. Daniel dice, pero tú, le dice el Señor, pero tú, Daniel, guarda en secreto, no le digas a nadie, no le digas a nadie estas palabras, sella el libro. Y le pone una condición que jurídicamente se llama condición suspensiva. Es decir, ocurrida esa condición, se realiza lo que la condición está diciendo que se realice. Entonces guarda en secreto, no le digas a nadie, sella el libro hasta los tiempos del fin y hasta la condición suspensiva. O sea, llegados los tiempos del fin, el libro se abre. ¿Por qué? Porque el libro se cierra hasta los tiempos del fin. ¿Y cuándo se vuelve a abrir? ¿Cuándo? Y lógicamente no era el libro de Daniel de lo que estabas hablando, sino que a Daniel, y eso sí estoy totalmente seguro, se le mostró este conocimiento. A Daniel se le mostró el conocimiento de los códigos bíblicos. Todo este conocimiento él lo vio. Incluso más adelante, es algo muy, muy bello, muy profundo. Más adelante, en el mismo libro de Daniel, dice, Señor mío, no estoy hablando textualmente, Señor mío, yo oí, pero no entendí. Yo oí, pero no entendí. Dime, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que está? ¿Cómo es que la escritura está escrita con estas cosas? Y entonces el Señor dice, mira Daniel, basta, no se preocupe, ¿qué diríamos en el amor del Señor? Le dice, mire Daniel, estas palabras permanecerán selladas, así dice la escritura, selladas e indescifrables hasta los tiempos del fin. Y eso es lo que tenemos hasta los tiempos del fin. Entonces ahora estamos nosotros pudiendo acceder a todo este conocimiento. ¿Por qué? Porque ya estamos en los tiempos del fin. ¿Sí? Principio de dolor y de parto. Ya estamos. Estamos desde que se abrió el libro sellado. Estamos desde que el conocimiento comenzó a emerger a la vida humana, o sea, al ambiente humano, al conocimiento de la humanidad. Entonces, muy bien, una vez que yo leí esto, como les dije, había recibido otra instrucción, y esa instrucción me hablaba de doblar la red. Entonces, yo me puse a descifrar qué sería doblar la red, y entendí, entre comillas, que lo que había que doblar era la red de información. Entonces yo hice simétricamente, tomé desde el punto que había partido, New York, muerte para Babilonia, tomé toda esta información, aquí, que está aquí, y la hice como a espejo, la dupliqué y la puse también de este lado. ¿Para qué? Para ver si había información. Entonces, efectivamente, aquí tenemos New York, muerte para New York, muerte para Babel. De este modo, no, perdón, ahí dice muerte para Babel. Y aquí en esta parte decía a la manera de un sepulcro de elevado túmulo. Eso es lo que dice ahí, a la manera de un sepulcro de elevado túmulo. ¿Y qué es un túmulo? Un túmulo es un montecito que se hace cuando una persona se entierra se pone en la pura tierra, más bien. Ahí se hace un monte con tierra, más bien, y ese es el túmulo. Entonces dice que Nueva York, muerte para Babel, que ha sido traducido como Babilonia, a la manera de un sepulcro elevado túmulo.
Bueno, entonces, ya con toda esta información, nosotros seguimos con esta, ya teníamos esta información, seguimos leyendo la información que está adjunta. Realmente ahora no preciso qué fue lo que leímos posteriormente, pero vamos a tratar de seguir entonces el desarrollo del libro, que sí está totalmente acorde con esto. O sea, que lleva la información en forma cronológica. Bueno, entonces, después de haber leído eso, nosotros, dije yo, bueno, aquí resulta que esas son letras, abreviaturas características. NY, New York, porque New York es un lugar del estado de Nueva York. Entonces, New York. Entonces yo me vine para acá arriba y dije, si aquí dice New York, lo más probable es que aquí también diga New York. Entonces, recuerde que yo había leído hasta aquí, porque esta es la palabra, o el descriptor, o restrictor más bien, que le habíamos dado cuando habíamos buscado la fecha. Nosotros buscamos la fecha y terremoto en New York. Y entonces aquí apareció New York, y exactamente, ustedes lo pueden constatar aquí, cada 6 letras, y esa es una equidistancia, cada 6 letras, después de, aquí está la N de Nueva York, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí está la Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y apareció una N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y apareció una Y. Entonces tenemos New York, igual que aquí, New York, muerte para Babilonia. Y así es como se nos fue revelando la información sobre el terremoto, y se comenzó a perfilar la información también como en forma de un, aquí tenía más o menos como un vaso, ¿verdad? Como un vaso. Entonces, como tenía información como un vaso, yo dije, bueno, de ahí, a lo mejor aquí hay información como una copa. Y fue entonces cuando leímos la información que está aquí. Mi nombre es Diego Álvarez Ash, o sea, mi segundo apellido, Ash, es un apellido judío. Y entonces aquí comenzamos New York, y curiosamente está mi apellido aquí, New York. Bueno, digo curiosamente entre comillas, ¿verdad? New York. Ash es el corazón de Babel. Eso es lo que dice aquí. New York. Ash es el corazón de Babel. Dice, vamos a ver. Ajá, eso es lo que ahí dice. Ok. Bueno. Bueno, y de esa misma manera en que hemos estado explicando frases e información que nos ha sido revelada, pues aquí tenemos 181 datos. Por ejemplo, aquí dice terremoto Nueva York, en Nueva York el 6 en 1 hora. Aquí dice, y por eso hablamos de que Nueva York se va totalmente va a quedar bajo el agua, que es la confirmación de la información que nos había sido dada para la llave. Castigo, el mar vendrá sobre la tierra. De esta manera serán devastados y desmembrados como salpicaduras. Así que todos los detalles y mucha información, y toda esta información, todos los detalles pues hablan tratan a Nueva York como Babel, hablan de un gran terremoto, hablan de una inundación y sobre todo de mucho fuego. Va a haber mucho fuego.
es decir, Nueva York totalmente incendiado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos, aquí abajo, quién sabe si nosotros podemos ver esta información, que es un mensaje también para los judíos. Dice Shema, pueblo de Israel, escucha pueblo de Israel, embate en la morada de Bel. Esta es la información que curiosamente está en forma de cruz, pero no tiene nada que, no tiene ningún, al menos no he pensado en ningún significado especial sobre eso. Y después, pues aquí está toda esta información. Así que ahí dice Nueva York hacia la sangre, dice por ahí. Como ustedes pueden ver, esta información está en forma de copa, habla de los judíos, habla de Babel, está el nombre sacrosanto y inefable del Eterno. Por ejemplo, aquí estas partes dicen corazón de Babel, hasta aquí, uy Dios, el borboteo en el corazón de Babel. El borboteo es cuando hierve intempestivamente el agua, ¿verdad? Ese borboteo, eso que va a haber ahí, es como un efecto que en estos momentos de liposucción, creo que se llama, que es un efecto que se va a ver. Va a haber un gran borboteo, eso significa que va a haber mucha temperatura. Castigo, el mar sobre la tierra. Aquí también dice New York, Ash es el corazón de Babel, territorio eco o réplica. Dice Dios, no quedará nada. También dice, no, leyéndolo al revés y al derecho, dice, no es vapor, es el borboteo en el corazón de Babel, que es de donde brota. Después aquí dice escombros, ruinas, maldición en ti mar, hay metrópoli. Habla aquí también, la capital del teatro, refugio del canto, es la hija, enseñanza de la Torá. Otra cosa que surgió fue que, como ustedes pueden ver, esto que hemos marcado de rojo con blanco, esta información viene en forma de copa. Aquí toda esta información viene en forma de copa. Y leímos toda la información, incluso un dato sumamente importante y preciso es que las dos letras que están aquí arriba, que no forman parte del texto que nosotros podemos leer hasta aquí, que no forman parte del texto, de ese texto, nos habla son las iniciales precisamente de Nueva York. Aquí está la Nun y la Yod, así como el título de todo esto que nosotros tenemos ahí. Ok. Pues tenemos en la copa como el escudo. Okay. Ya estamos grabando. Cierren la puerta. Ah, ya estamos grabando. Sí, es que estoy dejando una cola al inicio. Ah, bueno, es perfecto. Cuando se quiera. Bueno, entonces tenemos frases completas, textos más grandes, oraciones, palabras por separado, en fin, y todo esto pues está totalmente, es información coherente en estos datos que estamos dando. Entonces, leyendo aquí, vamos a ver, dijimos que teníamos como título de esta información que está en forma de copa, en New York. Entonces, aquí se lee totalmente, podemos leer todo este entorno que nos habla dice así: la señal de 6 estaba latente, aflicción, New York, muerte para Babilonia a la manera de un sepulcro de elevado túmulo en la réplica. Habla de la réplica, o sea, de un lugar igual a Babel, de la réplica. Y luego dice, mira la nube espesa sobre las aguas, gemidos en la metrópoli. Eso es lo que dice esta copa ahí. Entonces, como había una copa, imaginamos también que podía haber
porque la escritura dice, con la misma copa que bebió verter el doble. Entonces imaginamos que teníamos otra copa, y fue lo que leímos aquí, es lo que está en verde. Y ahí dice, desecho biótico en la metrópoli, es el principio de la sepultura. Mira, discierne, Dios es que tiene que ver con el montón de ruinas en la isla. Terror al conocer la metrópoli de la calamidad. Es decir, la gente, especialmente los científicos, siguen creyendo que lo que sucedió ahora en Sumatra, el 26 de diciembre del 2004, ¿verdad? El 26 de diciembre del 2004, donde varió el ángulo de inclinación de la Tierra, es cosa de la naturaleza. Eso es lo que dicen los científicos. Es decir, el agua fue contra la isla de Sumatra, murieron 300.000 personas aproximadamente, entre muertos y desaparecidos, y es cosa de la naturaleza. Es cíclico, dice, así es, la Tierra se comporta cíclicamente. Con este testimonio y este video, más bien con este video queremos dar testimonio de que esto proviene de parte de Dios. Castigo, el mar sobre la tierra. No se trata de algo casual, no se trata de la naturaleza, se trata de juicio del Eterno, como juicio del Eterno tuvimos con el huracán Katrina, ahora contra Nueva Orleans, que curiosamente le llaman el gran relajo. ¿Okay? Entonces eso es lo que quiere dar, y aquí estamos leyendo este testimonio, ¿verdad?, que dice que es Dios el que tiene que ver con el montón de ruinas en la isla. Y posteriormente habla de otra cosa. Dice, la niña de los ojos al primer lugar. La niña de los ojos al primer lugar, refiriéndose lógicamente a Israel. Entonces tenemos un anuncio de un terremoto, Nueva York como Babel, los judíos saliendo de Nueva York. No es, y no he dicho eso, no es que Dios quiere que solamente los judíos salgan de Nueva York, sino que se cumpla la escritura. He aquí que vendrán días en que días de todas las naciones tomarán el manto de un judío y dirán, iremos con ustedes, porque hemos visto que Dios está con ustedes. Y el Señor no quiere que solo los judíos se salven, el Señor quiere que todos se salven. Sin embargo, nosotros conocemos, o por la naturaleza propia que tenemos, sabemos de que el hombre es duro de servicio, el hombre es duro, y que realmente solo pasando estas cosas el hombre va a entender que estamos en los tiempos del fin, estamos en los principios de dolores de parto, y que el Señor está llamando al arrepentimiento, a la oración y a la adoración de su sacrosanto e inefable nombre. También aquí hay otra frase que dice, oración, que es aquí la hora del fuego para el sepulcro, la nube, la destrucción en la nube espesa, alegría, fuego en el sepulcro para devastación. Ay Dios. Escucha Israel, y lo habíamos leído aquí en esta parte de abajo, embate, que es un golpe impetuoso del mar en la morada de Bel. También tenemos Éxodo, pueblo de Israel, embate en la morada de Bel también. Tenemos diáspora y palabras que tienen que ver con todo esto, que están aquí entremezcladas, y especialmente en esta copa, dentro de la copa diáspora, Aliá, Mashiach, Shema Israel, escucha Israel, terremoto en New York, en las tierras del pacto, el nombre del Eterno, y también hablamos de Nimro, metrópoli, Israel, israelita, lo venidero, terror en la tierra, fuego espantoso, catástrofe, ruinas, devastación, cenizas, adulterio, astrología, contaminación, felonía, pobreza, juicio, misterio, roca, escarlata, inicuo, vudú, devastado, llanto, aflicción,
retirarse, o sí, es el mandato en la metrópoli del infame, Baal, falso Dios, o Beel. El fuego en el nombre de Israel es Hashem. El fuego en el nombre de Israel es Hashem. Existe la hija de Hashem. Tierra de dicha eres tú. Toda la dicha le pertenece a ella. A ella le dirá Dios, fuego, maldición en el cáliz o copa, borboteo, y saldrán de la casa de Nueva York, de la casa de Nueva York. El 9 será bello, regocíjate. El 6 de Ab del año 5766 apesta en el fuego. Caos, ayes, lamentos en la basura, gemidos en la metrópoli. Y por último, que ya se saldría aquí, cuando nosotros encontramos esta información, cada 6 letras, seguimos leyendo y leyendo y leyendo, y leímos una gran proclama del Eterno, con la cual voy a terminar, o vamos a terminar este documental. Dice: oh preñada del Dios Sol, doblégate ante el que ha estado latente, el que cuida el maná que vuela, el gran Dios cuyo templo le pertenece solo a él, el que está en la tierra del Dios viviente, el Dios que todo lo ve, el Eterno, el Padre del Génesis y corona de victoria, el Dios de tu retorno. Firma Hashem. Eso es lo que tenemos en toda esta matriz. Y eso es lo que nos describe, en forma genérica, hemos descrito más bien lo que el libro sobre el terremoto nos habla.